Me llamo Jeremy y ya tengo 22 años, pero esta historia empezó hace unos meses cuando mi padre me pidió que le ayudara a recibir a su mejor amigo, Leo, un fin de semana. Al principio no le di mucha importancia. Leo siempre había sido un amigo de la familia, casi un tío por la forma informal en que aparecía en las barbacoas y las fiestas. Pero esta vez fue diferente, habían pasado algunos años desde la última vez que vi a Leo. La última vez, tenía 18 años, era un tipo torpe y aún me estaba descubriendo. En aquel entonces, lo admiraba como cualquier niño admiraría a un adulto genial, su seguridad, su encanto natural, la forma en que parecía dominar la sala sin proponérselo. Era el chico que todos apreciaban, con una risa relajada y un don para contar historias que enganchaban a todos. Pero en aquel entonces, era admiración pura, simple y distante. Ahora, de pie en la puerta de casa, mientras Leo llegaba con su bolso de mano colgado del hombro, me di cuenta de que algo había cambiado. Era mayor, claro, de unos 40 y tantos, con unas líneas de expresión alrededor de los ojos que lo hacían aún más llamativo. Llevaba el pelo canoso muy corto, y su complexión era atlética pero relajada, como alguien que no necesita esforzarse demasiado para mantenerse en forma. Sentí un cosquilleo en el pecho. No me lo esperaba. Ya no era solo admiración, era algo que no podía identificar, pero que no podía ignorar. Jeremy, dijo Leo con una sonrisa, su voz profunda, cálida y familiar. Me dio un abrazo rápido y amistoso, dándome una palmada en la espalda con ese cariño casual que antes daba por sentado. Ahora, sin embargo, la calidez de su tacto permaneció en mi mente un poco más de lo debido. Hola, Leo, dije, intentando sonar casual, aunque mi voz se sentía tensa. Mi papá se acercó por detrás, todo sonrisas, mientras abrazaba a Leo en uno de esos abrazos exagerados que a los hombres de su generación les parecían graciosos. Eran muy cercanos, mejores amigos desde la universidad, inseparables durante casi toda su vida. Jeremy es tu anfitrión este fin de semana, dijo papá. Espero que no te importe quedarte en su habitación. Estaré fuera de la ciudad por el retiro de trabajo. Me quedé paralizada un segundo, sorprendida. No sabía que Leo se quedaría en mi habitación. Mi padre debió notar mi expresión porque se rió y me dio una palmadita en el hombro. No te preocupes, ya te preparé el sofá de abajo. Leo se encogió de hombros, con una sonrisa relajada. No es para tanto, ¿verdad, Jeremy? Sí, por supuesto, dije rápidamente, con la mente acelerada. El resto de la noche transcurrió como un borrón. Cenamos los tres sentados a la mesa mientras Leo y papá contaban historias de sus tiempos universitarios. Me reí de sus travesuras, como aquella vez que se quedaron varados en México solo con sus trajes de baño, pero mi mente seguía divagando. Me sorprendí mirando a Leo, notando pequeñas cosas que antes no había notado, como se recostaba en su silla, relajado pero presente, como se le arrugaban los ojos al reír, como su voz parecía envolver la sala, atrayendo a todos sin siquiera intentarlo. Me dije a mí misma que no era nada, admiración, eso era todo, igual que cuando era niña, pero más tarde esa noche, mientras subía a buscar algunas cosas antes de irme al sofá, pasé por mi habitación y lo vi. Leo estaba sentado en mi cama, con su bolso de mano abierto a su lado. Se había puesto una camiseta holgada y pantalones de chándal, su habitual seguridad se suavizaba con la tenue luz. Espero que no te importe que ocupe tu espacio, dijo, levantando la vista con una sonrisa que parecía demasiado informal y demasiado cálida a la vez. No, para nada, dije, apoyándome en el marco de la puerta, intentando mantener la voz firme. Pero mientras lo observaba acomodarse, sentí un cambio en la atmósfera de la habitación. No era dramático ni evidente, pero estaba ahí, una tensión silenciosa, casi imperceptible, que no podía ignorar. Me dije a mí misma que me fuera, que tomara mis cosas y me dirigiera al sofá, pero mis pies no se movieron. Tu papá dice que te va muy bien en la escuela, dijo Leo, rompiendo el silencio. Asentí. Sí, ha estado bien. Un poco ocupado, pero bien. Hubo una pausa. Me miró un instante, con expresión indescifrable, antes de asentir levemente, como si hubiera decidido algo. Bueno, te dejaré descansar un poco, dije finalmente, retrocediendo. Mi voz sonaba tranquila, pero mi corazón latía con fuerza.
mientras bajaba las escaleras, me dije que no era nada, solo un momento. Pero esa noche, tumbada en el sofá, mirando al techo, no podía quitarme de la cabeza la mirada de él, ni la sensación que me había producido allí, en la puerta, como si algo que no acababa de comprender hubiera empezado a revelarse. Guión bajo 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 guión. Mañana siguiente empezó como cualquier otra. El sol se filtraba por las persianas, proyectando suaves líneas sobre la sala. Me estiré en el sofá, la rigidez en la espalda me recordaba que no era precisamente una cama de lujo. Mi padre ya estaba ajetreado, tomando café y revisando sus maletas para el retiro. No dejes que Leo te cause muchos problemas, dijo con una sonrisa, dándome una palmadita en el hombro. Podrán arreglárselas sin mí un par de noches, ¿verdad? Sí, no hay problema, respondí, forzando una sonrisa casual. Leo apareció unos minutos después, con el pelo un poco revuelto y la camiseta ajustada, justo lo suficiente para mostrar un poco de su pecho. Se movía con la misma confianza relajada, saludándome con un cálido, «Buenos días, Jeremy», mientras se servía un café. «Buenos días», dije, tratando de concentrarme en mi cereal. Papá no se quedó mucho tiempo después de eso. Salió por la puerta enseguida, prometiendo llamarme si olvidaba algo y recordándome que mantuviera el lugar en pie. Y así, sin más, quedamos solos Leo y yo. La casa se sentía más silenciosa, más pesada de alguna manera. No sabía qué esperar, o si siquiera debía esperar algo, pero había una nueva conciencia en el aire, algo que me resultaba emocionante e inquietante a la vez. Estaba pensando que podríamos salir más tarde, dijo Leo, rompiendo el silencio mientras se apoyaba en el mostrador y bebía un sorbo de café. ¿Salimos?, pregunté. Sí, tengo trabajo que ponerme al día, pero quizá luego podamos comer algo y dar una vuelta. Hace años que no veo mucho de este pueblo. Claro, dije rápidamente, intentando no sonar demasiado ansioso. Al principio, el día transcurrió sin incidentes. Leo se pasó la mayor parte del tiempo en la sala con su portátil, mientras yo intentaba distraerme con un libro en la cocina. Pero de vez en cuando, me sorprendía mirándolo, su forma de sentarse, relajado pero concentrado, el estiramiento ocasional que le levantaba la camisa lo justo para revelar un poco de piel tonificada. Era desesperante. Al anochecer, el aire entre nosotros se sentía casi cargado. Sugirió que compráramos comida para llevar y la lleváramos a casa. Acepté, aliviada de tener algo en que concentrarme aparte de la creciente tensión que no podía explicar. Cenamos en la sala, con el suave zumbido de la tele de fondo. Fue fácil, cómodo, casi demasiado cómodo. Has crecido mucho, dijo Leo de repente, con su voz cortando el silencio. Levanté la vista, sobresaltado. ¿Qué quieres decir? Se encogió de hombros levemente y me miró a los ojos. Es que, ahora tienes más confianza en ti misma. ¿Te sienta bien? No supe qué responder. Me sonrojé y traté de disimularlo volviendo la vista al plato. Gracias, murmuré. La conversación giró después de eso, volviendo a un terreno más neutral, pero sus palabras se quedaron grabadas en mi mente. Resonaron en mi mente mucho después de que nos hubiéramos limpiado y nos hubiéramos acomodado para dormir. Estaba a medio camino del sofá cuando la voz de Leo me detuvo. Hola, Jeremy. Me giré, con el corazón dando un vuelco. Estaba de pie en la puerta de mi habitación, con una expresión indescifrable. No tienes que dormir en el sofá, dijo con naturalidad. Hay mucho espacio aquí. No me importa, me dio un vuelco el estómago. Era una sugerencia tan simple, pero me pareció forzada, como si hubiera algo más detrás de lo que dejaba entrever. Oh, no quiero entrometerme, dije rápidamente, aunque me tembló un poco la voz. Sonrió con suficiencia, apoyándose en el marco de la puerta. Es tu habitación, Jeremy. Soy yo el que está invadiendo, dudé, mi instinto me decía que declinara, pero había una atracción que no podía ignorar, una curiosidad que se impuso a mi buen juicio. De acuerdo, dije finalmente, con la voz más baja de lo que pretendía. Leo regresó a la habitación, dándome espacio para seguirlo. Tomé mi manta del sofá, con el corazón latiéndome con fuerza al pasar junto a él y entrar en la habitación.
La cama no era enorme, pero era lo suficientemente grande para 2 personas y a ninguna le importaba acercarse. Me coloqué en el otro extremo, con movimientos pausados y tranquilos, aunque sentía que el pecho me iba a estallar. Leo subió por el otro lado, y su presencia llenó el pequeño espacio de una forma que hizo que la habitación pareciera aún más pequeña. «Buenas noches, Jeremy», dijo en voz baja, con una calidez que me dejó sin aliento. «Buenas noches», respondí, mi voz apenas era más que un susurro. Me quedé allí tumbada en la oscuridad, hiperconsciente de cada sonido, de cada movimiento que hacía. El silencio de la casa parecía casi opresivo, amplificando el ritmo constante de su respiración y el ocasional crujido de las mantas. Me dije a mí misma que me relajara, que durmiera, pero mi mente no me lo permitía. Y entonces, justo cuando empezaba a quedarme dormida, lo sentí, un movimiento sutil, su pierna rozando la mía. No fue nada, probablemente accidental, pero me dio una sacudida que me despertó por completo y me dejó mirando fijamente a la oscuridad, con el corazón acelerado de nuevo. La noche se alargó, silenciosa pero insoportablemente tensa. Permanecí completamente inmóvil, intentando calmar el frenético ritmo de mi corazón. La presencia de Leo estaba tan cerca, más cerca que nunca. Su respiración, suave y regular, era el único sonido que rompía el silencio. Me repetía que no era nada, que ese roce casual de su pierna contra la mía podría haber sido accidental, resultado del espacio reducido. Pero incluso mientras me lo decía, no podía evitar sentirlo intencional, cargado, como una invitación silenciosa que no estaba segura de estar lista para aceptar. Pasaron los minutos, o quizás fueron horas. El tiempo se sentía distorsionado, estirado por el peso del momento. Miré al techo, la oscuridad de la habitación lo hacía todo más nítido. El tenue aroma de su colonia se mezclaba con el aroma limpio y amaderado de las sábanas, envolviéndome como un capullo, y entonces volvió a ocurrir, otro roce, esta vez su pie rozando el mío. Esta vez se prolongó, solo un segundo, lo suficiente como para dejarme sin aliento. Dudé, con el cuerpo paralizado mientras mi mente daba vueltas. ¿Qué se suponía que debía hacer? Una parte de mí quería alejarme, volver al espacio seguro y platónico que siempre habíamos ocupado. Pero otra parte de mí, una que apenas reconocía, ansiaba inclinarse, ver si él se inclinaba hacia mí. Me moví ligeramente, tanteando el terreno. Mi pie rozó el suyo, apenas. Por un instante, no pasó nada. El silencio en la habitación se hizo más fuerte, más denso. Y entonces lo sentí, una respuesta sutil pero deliberada. Su pie presionó el mío, un gesto pequeño, pero con una carga que no pude ignorar. El aire se sintió eléctrico, cada nervio de mi cuerpo de repente se activó. Giré la cabeza ligeramente, lo justo para verlo en la penumbra. Estaba tumbado de lado, con la cara vuelta hacia mí. «Jeremy», dijo suavemente, su voz apenas un susurro. Mi corazón se paró. No respondí. No pude. Yo, dudó, y sus palabras se fueron apagando al acercarse. «¿Estás bien?» «Sí», dije, aunque mi voz temblaba, delatando la tormenta de emociones que se arremolinaba en mi interior. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. El silencio se prolongó, lleno de preguntas no formuladas y una silenciosa expectación. Y entonces, lenta y cuidadosamente, extendió la mano. Su mano rozó la mía, apenas, un roce suave que me provocó un escalofrío. No me aparté. La vacilación entre nosotros se quebró apenas, lo suficiente como para dejar pasar algo más. Su mano se quedó, descansando suavemente contra la mía, y giré la palma hacia arriba, dejando que nuestros dedos se encontraran. Fue algo tan pequeño, la forma en que nuestras manos se rozaron, pero en ese momento se sintió monumental. La tensión que se había acumulado durante todo el día pareció desbordarse, llenando el espacio entre nosotros. Ninguno de los dos se movió durante lo que pareció una eternidad. Y entonces, sin decir palabra, me acerqué más. Su respiración se entrecortó, apenas audible, pero la capté. No sabía qué hacía, no sabía a dónde iba esto, pero sabía que no quería que se detuviera. Y entonces su mano se apretó alrededor de la mía, un gesto sutil pero inconfundible. «Jeremy», repitió, esta vez con voz baja y firme.
No me quedé paralizada. Sostuve su mirada en la oscuridad, el corazón me latía tan fuerte que estaba segura de que podía oírlo. Y luego, lentamente, se acercó. No lo detuve. Guión bajo 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 guión. Espacio entre nosotros pareció disolverse cuando Leo se acercó. Podía sentir su calor, su presencia innegable en la silenciosa oscuridad de mi habitación. Mi corazón latía aceleradamente, cada latido más fuerte que el anterior, y me pregunté si él también lo oiría. Me quedé paralizada, atrapada entre el instinto y la curiosidad, el miedo y la emoción. Su mano se movió primero, rozando mi brazo, lenta y deliberadamente. Fue un gesto pequeño, pero con una fuerza que pareció llenar la habitación. ¿Estás seguro de esto?, preguntó suavemente, en voz baja y cautelosa. Dudé, conteniendo la respiración. Sentí que el mundo se había reducido a este instante, el espacio entre nosotros cargado de algo que no podía nombrar. Creo que sí, susurré, con palabras temblorosas pero sinceras, eso era todo lo que necesitaba. Su mano se deslizó por mi brazo, su toque ligero pero firme, una silenciosa seguridad. Me giré para mirarlo de frente, la tenue luz proyectaba sombras en su rostro. Su expresión era suave, franca, y vi algo inesperado en sus ojos, vulnerabilidad. Entonces se inclinó, sus movimientos lentos, deliberados, dándome todas las oportunidades para apartarme. Pero no lo hice. Nuestros labios se encontraron, tentativos al principio, un roce suave que me provocó una descarga eléctrica. Había imaginado este momento antes sin siquiera darme cuenta, pero la realidad fue abrumadora, eléctrica. El labio unido se profundizó, cada segundo más seguro que el anterior. Su mano ahuecó un lado de mi cara, su pulgar rozando mi mejilla en un gesto tan tierno que me hizo doler el pecho. Extendí la mano, mis dedos encontraron su camino hacia su muñeca, agarrándome como para anclarme. El mundo fuera de la habitación pareció desvanecerse, las paredes se cerraron hasta que solo quedamos nosotros, envueltos en la silenciosa intimidad del momento. Cuando finalmente nos separamos, me daba vueltas la cabeza. No dijo nada, solo me escrutó el rostro con una expresión que no pude descifrar. Yo, empecé a decir, pero las palabras se me atascaron en la garganta. No tienes que decir nada, dijo con suavidad y voz firme. Lo haremos con calma. Despacio. Las palabras me invadieron como un salvavidas, aferrándome a la tormenta de emociones que se arremolinaba en mi interior. Asentí, un movimiento pequeño pero seguro. Entonces sonrió, una suave, casi tímida curva de sus labios que me oprimió el pecho. Ven aquí, dijo, moviéndose ligeramente para dejarme espacio. Sin pensarlo, me acerqué más, su brazo me rodeó mientras me acomodaba contra él. Se sentía extraño, pero correcto, el calor de su cuerpo me conectaba con la tierra de una forma inesperada. Nos quedamos allí en silencio un rato, su mano descansando suavemente sobre mi brazo, sus dedos trazando patrones que me producían escalofríos. La cabeza me daba vueltas con preguntas, dudas, pero las aparté por ahora. Esto era suficiente. Guión bajo 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 guión. Recuerdo cuando me quedé dormida, pero al despertar, la habitación estaba llena de la suave luz matutina que se filtraba por las persianas. Por un instante, todo pareció normal. Entonces giré la cabeza y vi a Leo acostado a mi lado. Seguía dormido, respirando profunda y uniformemente. Su rostro se veía diferente a la luz del día, menos cauteloso, más vulnerable. Las tenues arrugas alrededor de sus ojos parecían más suaves ahora, y sus labios, ligeramente entreabiertos, aún guardaban el recuerdo de la noche anterior. Me quedé allí observándolo, con una mezcla de emociones arremolinándose en mi pecho. Una parte de mí quería extender la mano, apartarle un mechón de pelo de la frente o trazar la curva de su mandíbula. Pero la otra parte, mi corazón cauteloso e inseguro, me lo impedía. ¿Qué habíamos hecho? El pensamiento me golpeó como una ola, repentino y abrumador.
Intenté apartarlo, concentrarme en la calidez de su brazo sobre el mío, en el ritmo constante de su respiración, pero no podía ignorar la carga del momento. Me moví ligeramente, con cuidado de no despertarlo, y volví la mirada hacia la ventana. El mundo exterior parecía tan normal, el canto de los pájaros, la luz del sol calentando los bordes de la habitación. Parecía surrealista, como si la noche anterior hubiera sido un sueño, algo que había imaginado en la tranquilidad de la noche. Pero no era un sueño. Leo se movió a mi lado, apretándome el brazo brevemente antes de abrir los ojos. Por un instante, me miró con dulzura y despreocupación. Buenos días, dijo, con la voz aún ronca por el sueño. Buenos días, respondí, con la voz más baja de lo que pretendía. Hubo una pausa, de esas que se sentían pesadas y cómodas a la vez. Ninguno de los dos se movió, el silencio entre nosotros decía más que las palabras. ¿Estás bien?, preguntó finalmente, con tono cauteloso. Asentí, aunque no estaba del todo seguro de si era cierto. Sí. Sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa, una que no llegó a sus ojos. Creo que sí. Nos quedamos así un rato, acostados uno junto al otro, mientras la realidad de la mañana se apoderaba de nosotros. Finalmente, se incorporó, pasándose una mano por el pelo mientras balanceaba las piernas por el borde de la cama. Debería prepararnos un café, dijo, con la voz más suave, más parecida al Leo que conocí al principio. Sí, dije, observándolo levantarse y estirarse, con la suave tela de su camiseta tensándose contra sus hombros. Me miró con expresión indescifrable por un momento antes de asentir levemente. Tómate tu tiempo, dijo, y luego se fue, dejando la puerta entreabierta tras él. Me quedé allí un rato más, mirando al techo. La cama se sentía demasiado grande, demasiado vacía sin él. Finalmente, me obligué a levantarme, poniéndome una sudadera con capucha mientras caminaba hacia la cocina. Leo estaba allí, de pie junto a la encimera, de espaldas a mí, y el aroma a café recién hecho impregnaba el aire. Buenos días otra vez, dijo por encima del hombro con voz cálida. Solté una risita, y el sonido rompió la tensión que aún me aquejaba en el pecho. Buenos días otra vez. Se giró y me entregó una taza, sus dedos rozaron los míos brevemente. El roce fue pequeño, fugaz, pero aún así me conmovió profundamente. Nos sentamos a la mesa de la cocina, el silencio entre nosotros se había vuelto más ligero, más relajado. Me preguntó por mis planes para el día y yo por los suyos. La conversación parecía normal, casi mundana, pero había un trasfondo de algo más profundo, algo tácito. De vez en cuando, lo sorprendía mirándome. Su mirada se detenía un instante de más antes de apartar la vista. Y cada vez, sentía la misma emoción, la misma atracción que había empezado la noche anterior. Guión bajo 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 guión. Resto de la mañana transcurrió en una extraña mezcla de normalidad y silenciosa tensión. No hablamos de lo sucedido la noche anterior, pero permaneció entre nosotros, moldeando cada mirada, cada pequeño movimiento. Leo siempre había sido tan sereno, tan seguro de sí mismo sin esfuerzo, pero ahora había algo diferente en él. Su habitual tranquilidad seguía ahí, pero lo pillé dudando un par de veces, como si eligiera sus palabras con cuidado. Después del desayuno, sugirió que diéramos un paseo para despejarnos un poco, dijo con una leve sonrisa, con un tono desenfadado pero con la mirada fija en mí. Acepté, agradecida por tener algo que hacer. Caminamos por las tranquilas calles cerca de mi casa, con el sol del atardecer calentándonos la piel. La conversación empezó ligera, sobre el trabajo, el barrio, cosas sin importancia. Pero incluso mientras hablábamos, sentía el peso de lo que no se decía. En un momento, nos detuvimos en un pequeño parque. Leo se apoyó en la barandilla de un puente de madera, contemplando el arroyo poco profundo que serpenteaba entre los árboles. Me quedé a su lado, y el silencio entre nosotros se prolongó de nuevo. Por fin, habló. Anoche, no quiero que pienses que fue un error. Me giré para mirarlo, con el corazón dando un vuelco. No me miraba, tenía la mirada fija en el agua, pero su voz era firme y segura. Si te pareció un error, lo entiendo,
continuó, con un tono cauteloso. Pero para mí no lo fue. Es solo que... Su voz se fue apagando, con los hombros ligeramente tensos. No quiero que te arrepientas, al principio no supe qué decir, mi mente corría, buscando las palabras adecuadas, pero no me salían. No me pareció un error, dije finalmente, con voz tranquila pero firme, entonces se giró y sus ojos se encontraron con los míos. Había algo en su mirada, alivio, tal vez, o gratitud. Bien, dijo simplemente, con una leve sonrisa en las comisuras de sus labios, nos quedamos allí un rato más, el silencio entre nosotros ahora era cómodo, casi relajado. Cuando por fin volvimos a casa, la tensión que había sido tan palpable antes parecía haberse suavizado, reemplazada por algo más tranquilo y estable. La tarde pasó rápidamente. Nos relajamos en la casa, hablando y riendo, como si nada hubiera cambiado. Pero ahora había una tranquilidad entre nosotros que antes no existía. A medida que el sol se ponía, Leo empezó a empacar sus cosas. Mi papá volvería al día siguiente y Leo tenía planes de volver a casa esa misma noche. ¿Necesitas ayuda?, pregunté mientras cerraba la cremallera de su bolso. No, estoy bien, dijo, mirándome con una leve sonrisa. Hubo una pausa, y luego se enderezó, con una expresión que cambió. Jeremy, dijo con voz suave. Sí. Dudó un momento, como buscando las palabras adecuadas. No sé qué significa esto para nosotros, dijo finalmente, con la mirada fija. Pero sé que significa algo, se me encogió el pecho al oír sus palabras, y su peso me invadió. Yo también, dije en voz baja, asintió, con una leve sonrisa dibujada en su rostro mientras se colgaba la mochila al hombro. Se detuvo en la puerta y se giró para mirarme por última vez. Cuídate, vale, dijo con voz cálida. Tú también, respondí con un nudo en la garganta. Y entonces se fue, el sonido de su coche se desvaneció en la distancia mientras yo estaba allí, la casa de repente me pareció demasiado grande, demasiado vacía, esa noche, tumbada en la cama, lo repasé todo en mi mente, la sensación de su mano en la mía, la suavidad de su voz, la serena intensidad de su mirada. No sabía qué me depararía el futuro, pero de una cosa estaba segura, este no era el final de nuestra historia. Guión bajo 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 guión. ¿Qué creen que pasará después? ¿Quieren saber más sobre Leo y yo? Cuéntenme en los comentarios y no olviden suscribirse al canal para más historias como esta. Sus opiniones son muy importantes para mí y estoy deseando compartir lo que viene a continuación. Gracias por ver.